buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, una de las preguntas de la semana es ¿qué ha sucedido en Rusia? El presidente Vladimir Putin enfrentó una rebelión armada, es decir, un grupo de paramilitares o de mercenarios al servicio del Estado ruso, alrededor de 50.000 personas, liderados por Yevgeny Prigozhin, marcharon hacia Moscú declarando, presentando un programa contrario a la estrategia de Vladimir Putin en Ucrania. El mundo fue conmocionado, fue estremecido por esta noticia. Avanzaron muy cerca de Moscú, pero luego sucedió una noticia que sorprendió a tirios y troyanos, como se suele decir. El gobierno de Vladimir Putin retiró los cargos penales y de rebelión y aceptó que las milicias se trasladaran a Bielorrusia. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en Rusia? Digamos, Rusia no es estrictamente un Estado de derecho, es un sistema institucional basado en criterios autoritarios, que si bien es cierto no son los criterios autoritarios del comunismo soviético, sí tienen que ver con la gran tradición autoritaria que viene de Pedro el Grande, pero no es estrictamente un sistema institucional a semejanza de los países occidentales. Y cuando el líder máximo, la figura máxima del Estado, es cuestionada, generalmente las cosas se derrumban en Rusia, ya sea con el dirigente comunista o con el zar anterior. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, reconocido internacionalista, diplomático, exministro de Relaciones Exteriores y docente universitario y estudioso de la política y la geopolítica mundial. Buenas tardes, señor Rodríguez Macay, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué ha sucedido en Rusia? ¿Ante qué? O sea, han empezado a surgir varias interpretaciones. Una, que esto fue una movida del propio Putin para generar una imagen, una ilusión de cisma interno, para luego ver quiénes son los leales y quiénes son los desleales. Otros dicen que Putin está extremadamente débil y ha tenido que negociar. ¿Cómo podemos interpretar estos hechos? Fíjate, Víctor Andrés, creo que lo primero que has referido, que es verdad que ha corrido como pólvora en todo el mundo, de que habría sido toda una pantomima, creo que es lo menos posible, verificable. En las últimas horas, el discurso de Vladimir Putin televisado a toda Rusia nos permite ya confirmar de que en verdad se ha tratado, como muy bien has dicho preliminarmente, de un acto de rebelión armada, de un acto de levantamiento de un grupo paramilitar que no forma parte de los ejércitos nacionales porque son pagados, mercenarios, como también muy bien has dicho, y que por esta guerra en verdad empiezan a visibilizarse y comienzan también a normalizarse. Pero digamos, la profundidad del hecho mismo de que Putin hoy haya dicho que aquellos que no estén de acuerdo del ejército paralelo de Wagner pueden irse a Bielorrusia, donde se encuentra el líder Prigozhin, o ingresar en los ejércitos nacionales de Rusia, también contratados, pero quedarse con Rusia. Ese solo gesto ya denota una tremenda debilidad, porque hace 72 horas el presidente hablaba de que la justicia les iba a caer con todo. Esto quiere decir que Vladimir Putin está desnudando al mundo entero lo enormemente débil que es una suerte de régimen cáscara, porque él tiene ahora en el frente interno
además de los disidentes conocidos, de los partidos que él ha venido cada uno aplacando sistemáticamente, mandando a la cárcel a sus opositores, una serie de factores contrarios al régimen, ahora tiene, merced a lo que hemos visto, la amenaza de un grupo que, a diferencia de otros, es un grupo armado. Entonces ya hay allí una doble debilidad. Y fíjate, también muestra la debilidad en el propio escenario de Vladimir Putin. ¿Cómo es posible que caminen cerca de 700 kilómetros los convoy hacia Moscú y no hubiera ninguna interferencia cuando Prigozhin se dirigía hacia Moscú? Cosa bastante rara. Significa, la lectura es que hay ya hartazgo al interior, en el seno del propio Kremlin, de las propias, los hombres cercanos. Claro que sí. Y de las entonces, propias Fuerzas Armadas rusas. de las propias Fuerzas Armadas rusas, que están denotando evidentemente una incomodidad manifiesta, no están de acuerdo ni con el presidente, ni con el ministro de Defensa, que ha sido prácticamente el origen de esta diferencia entre Prigozhin y el ministro de Defensa de Rusia. Pero además de ello, Pero te pediría ahí que nos ilustres cuál es el origen de esa diferencia, un poco para los televidentes. ¿cómo no? En verdad que cuando comenzaron los actos de combate de Rusia sobre Ucrania, las primeras avanzadas fueron justamente la de los ejércitos pagados de Wagner. Y comenzaron a hacer avances importantes. Acuérdate, llegaron hasta las afueras de Kiev. Y entonces, claro, estaban tomando, dominando la región del Donbass, que es esta región de las provincias separatistas, que es la más pegada de Ucrania hacia Rusia. Y de pronto, conforme fueron pasando los meses, se produjeron algunos retrocesos. Y hubo un combate hace menos de un mes que fue la toma de Bakhmut, que muy poco se menciona. Y en este combate de Bakhmut hubo bajas, muchas bajas de los ejércitos de Prigozhin, pero también bajas ucranianas, y eso hubiera significado en la lectura de Prigozhin, digamos, unos mayores avances si acaso se tomaban decisiones rápidas por parte del Ministerio de Defensa, que más bien comenzó a replegar algunos sectores, y allí parece que se presentó la primera cuota de tensión, porque el mayor número de bajas no eran soldados rusos del ejército ruso, sino de los hombres de Wagner. Entonces, es evidente que la primera diferencia es militar, estratégica, entre el ministro de Defensa y, por supuesto, Prigozhin. Pero esto evidentemente tiene una mayor lectura porque Prigozhin es amigo de Vladimir Putin, se conoce, se codea con los grandes altos mandos de las Fuerzas Armadas en Rusia, y entonces también tenía aliados que creo son los que le permitieron avanzar, y de pronto se produjo, como sabemos, el domingo, el anuncio del propio Prigozhin que retrocedían, se retrotraían. Allí está el punto de quiebre, y yo creo que en este punto, Víctor Andrés, para terminar esta idea, es que justamente la retirada se debe a una suerte de sumatorias o de restas en relación a lo que hubiera sido un enfrentamiento encarnecido, si no en Moscú, en las afueras de Moscú, frente a una Ucrania que comenzó a arremeter en la zona del Donbass, aprovechando la debilidad interna rusa, y que a estas alturas, mientras tú y yo estamos conversando, ha recuperado 114 kilómetros, que es una distancia realmente importante en los 15 meses, casi 16 de la batalla, de la guerra.
Pero antes de ir a la causa de esta situación, esto me recuerda mucho a 1917, ¿no? El zar, la Primera Guerra Mundial, las derrotas de la Primera Guerra Mundial, el Frente Nacional se quiebra y los bolcheviques aprovechan esto para lanzar la consigna de no a la guerra. Tiene un parecido enorme. Hasta, digamos, el zar creo que era más blando que Putin, sino que la leyenda comunista lo ha construido como un hombre con dientes de vampiro, un criminal. En realidad era el zar más blando de la historia rusa. Pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo está el frente interno, la población civil rusa? Me imagino que está partida, ya no está respaldando la nación, el nacionalismo, los empresarios, las Fuerzas Armadas y el ejército, sobre todo la aviación rusa, que es una aviación excelente en el mundo. Digamos, ellos pudieron haber bombardeado, detenido el avance de la milicia Wagner o Wagner, como se dice Sí. en castellano. ¿Cómo está la situación interna? Mira, Víctor Andrés, lo normal es que un Estado como Rusia, un Estado grande de las relaciones internacionales, no necesite ejércitos pagados para solventar una guerra. Tenemos que decirlo. Eso ya es una primera manifestación de un frente interno complejo, difícil. ¿Y por qué pagados? Porque nadie quiere servir, nadie quiere ir a morir a una batalla, a una guerra que consideran que es exclusivamente de Vladimir Putin y de los oligarcas rusos. Así lo ve la inmensa mayoría de la gente. Hay una creciente animadversión, él ha caído en las encuestas. Y esto no es de ahora. Recuerda que los disidentes que están encarcelados, algunos envenenados, otros en Siberia, como sabes, crearon toda una corriente contraria a Vladimir Putin que también tenemos que decir ha sido muy eficaz para aplacarlas, pero es creciente. Los jóvenes escapan por cualquier espacio de las fronteras rusas y entonces esa es la primera gran crisis. El pueblo mayoritariamente no está apoyando al presidente que creyó tener esos hálitos de aplauso del pasado cuando llegó victorioso y fue reelegido. Hay un desgaste manifiesto y se está quedando evidentemente en un marco coactivo y coercitivo, amenazando permanentemente a todo aquel que se oponga o tenga una idea distinta a él. Es un completo, a mi juicio, autócrata y si quieres un paso más, casi como un dictador. Bueno, y lo más relevante, una de las cosas más relevantes parece ser que las Fuerzas Armadas ya no están con Putin, ¿no? Si bien es cierto, Justa, Justamente es que ese es el punto clave. Me queda claro, después de que lo he vuelto a escuchar dos veces el discurso que ha pronunciado hoy y las fichas que he acumulado siguiendo la guerra, me queda claro que todo el proceso castrense militar que ha llevado adelante Vladimir Putin en el tiempo de la guerra evidentemente es contrario a sus objetivos. Muchos incluso creyeron que la guerra terminaría en 5 días, 10 días. Esa fue la promesa que Vladimir Putin les hizo y es todo lo contrario. Y están muriendo hombres y mujeres, ¿no es cierto? Que son parte de las familias rusas. Justamente ahí ese es un punto clave de la retirada de los ejércitos de Wagner. Se debe también a que muchos de los que lo integran, recuerda, son presos que por estar 6 meses en el campo de batalla alcanzan su libertad. Entonces, era una pelea con hermanos que iba a ir en detrimento de la propia figura de Vladimir Putin. No me quepa la menor duda de que en estos momentos ya pueden haber conspiraciones, fragmentaciones internas con el objetivo de hacerlo caer. Por eso es que tú lo vas a ver en las próximas horas bastante
estalinizado. Ojo con eso, porque si no se muestra fuerte y duro, en verdad que cualquier cosa puede pasar. Y Sí. justamente en un escenario de fechas, tú hablabas hace un instante de la época del zar Nicolás II, la familia Romanov, yo coincido plenamente contigo, era exactamente lo contrario como se le ha pintado, por eso es que los bolcheviques, primero los bolcheviques que no hicieron nada y los bolcheviques los desaparecen a todos, los eliminan, y hace 2 días nos acordábamos de la celebración de la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas y mañana nos estaremos acordando de los 104 años del Tratado de Versalles, el mismo día después de 5 años del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que dio origen a una guerra mundial en la que Rusia, por supuesto, luego tendría un rol capitalizador, ¿no es verdad? Porque tenía un frente interno como fue la Revolución Rusa, que socavó todos los estamentos de la vida interna de este país importante, de la zona euroasiática. Ahora, el trasfondo de esta crisis interna en Rusia, de esta especie de conato de guerra civil, es la derrota de la guerra en Ucrania. Algo sorprendente, impresionante, considerando la historia militar rusa en cualquier época o etapa, ¿no es cierto? Así es. Es Ah, impresionante. Ucrania, con el apoyo occidental, empieza a ganar la guerra. Y eso es lo que está produciendo este recabrajamiento del frente interno. vamos ahora, muy bien, vamos ahora al frente externo. Es evidente de que Ucrania está en los últimos meses ganando espacio. Recibe armas por todos lados de Occidente, de una u otra forma. Acaban de aprobar, incluso en Estados Unidos, 500 millones de dólares para apoyo militar a Ucrania. Hasta La los, OTAN lo hace, pero cuidando de que no se inmiscuya para no ser imputada de parte en el conflicto y la guerra se extienda, cuidando eso. Pero qué duda cabe que el gobierno de Kiev y sus estrategias militares apoyados por Occidente están consiguiendo objetivos. Uno, recuperar la región del Donbass, que es una zona, también hay que decirlo, prorrusa, pero difícil, pero lo están haciendo. Y seguramente, si la fractura interna rusa continúa, no se van a quedar allí y van a pensar en la recuperación de Crimea. Todo esto le está pasando evidentemente a un gobierno desgastado. Creo que Putin en verdad está en sus horas más difíciles. La, la intervención, la visibilización de Wagner lo que ha hecho es mostrar esta debilidad interna rusa que pocos creían y que evidentemente políticamente lo pone en una situación de enorme vulnerabilidad. Hay políticos y militares rusos que se la tienen jurada al propio Vladimir Putin y seguramente con las mismas prácticas que el propio presidente ha tenido, en cualquier momento puede producirse una sorpresa al interior de Rusia porque es mayoritario que ya no quieren la guerra. digamos, lo racional, lo lógico, sería que las negociaciones prosperen. Las negociaciones no han prosperado, bueno, luego de iniciada la guerra, por la resistencia rusa, pero también por la decisión ucraniana de recuperar el territorio perdido, al parecer. Pero lo lógico sería que las negociaciones prosperen y esta situación pueda tener una salida negociada, ¿no? Este, algo muy difícil también de aceptar para Occidente, pero por otro lado, extremadamente complicado para aceptar para Putin, porque sería Mira, reconocer su derrota histórica. mira, en los ejercicios que estoy haciendo en la pizarrita que tengo acá al costado, yo solamente veo en el futuro derrota para Vladimir Putin. Y no lo digo en verdad por una visión que tenga contraria a las prácticas de Putin, porque todo lo que ha hecho ha sido en acto marginal al derecho internacional, pero en algún momento puede haber una mesa de negociación.
comprenderás que en esa mesa de negociación se va a producir exactamente lo que no le conviene a Rusia. Es decir, en esa mesa de negociación, Rusia no se va a quedar con el Donbass, que fue el objeto central de la batalla, de la guerra. Entonces ya eso es una completa derrota a Vladimir Putin. Y no solamente Más, eso, sino que puede suceder que Ucrania consiga su camino a integrar a la OTAN y países como Letonia, Lituania, Estonia hagan lo mismo. creo que todos esos elementos van a ser los consiguientes, lo que se va a producir. Por eso es que vamos a ver a un Vladimir Putin muy hermético, y todo lo que sea aparato coactivo lo hace por dentro, sigilosamente, sin que nadie lo denote, pero está claro que está debilitado, está claro que ya nadie quiere la guerra al interior de Rusia. Repito, reitero, muy sospechoso que el ejército de Wagner llegue casi a las afueras de Moscú y nada, ningún ejército ni aviación nacional haya intervenido. Eso significa que Vladimir Putin está experimentando suerte de conspiraciones internas para acabar con él mismo, y él lo sabe. Su mirada de ayer en el discurso no es la de un hombre como antes, fuerte, duro, rústico, sino más bien impactado, sorprendido y desencajado. Tenemos que mirar también los gestos, porque allí tienes muchas lecturas, y será así en tanto y en cuanto esto que acaba de ser revelado para la estrategia de Occidente, para la estrategia de Ucrania, ha sido un bingo completo, y ya verás que habrá algún salto militar en las próximas horas por parte del ejército de Ucrania en seguir ganando espacios en el Donbass. Ahora, una pregunta que surge acá antes de la guerra en Ucrania, o sea, digamos, la tecnología militar rusa era considerada entre las tops del mundo, era, digamos, las versiones del MiG, ¿no? Del avión MiG, del SU, digamos, los mejores aviones, las mejores tecnologías de cuarta, quinta generación. Sin embargo, y por otro lado, el tanque ruso también tenía una tradición, una historia que contar. Pero todo esto no le ha valido en Ucrania, en una guerra focalizada, centralizada. ¿Qué ha sucedido ahí? O, digamos, estas tecnologías o estas versiones que nos llegaban tenían mucho de leyenda, de mucho mito, y que finalmente la falta de capitalismo, la falta de mercados en Rusia, es lo que está explicando esta derrota en la guerra. Mira, yo creo que lo que le queda a Rusia para, digamos, como en el medio de su dinámica disuasiva, objetivamente son sus maletas nucleares, que es lo que le ha preocupado a Joe Biden últimamente. Por eso tiene un encuentro telefónico con Macron en las últimas horas. ¿Ah? Eso sí, en cuanto al armamento de guerra convencional, evidentemente ha habido por parte de Rusia un punto de quiebre. Se han ido quedando en el tiempo. Yo siempre he dicho que Rusia dejó de ser una superpotencia para convertirse en una gran potencia regional. Mira la diferencia. Y en ese nivel de potencia regional sí ha tenido control del marco de influencia que corresponde al espacio euroasiático, pero ya no ese espacio que tuviera la ex Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría. Se ha quedado en el tiempo. En esa gran época, acuérdense, los rusos le vendían armas a muchos países, entre ellos a Sí. nosotros, a los China, peruanos, a China, armaban a a, China. a todos, armaban a muchos países, y todo eso se ha ido perdiendo. Y lo que también confirma esta situación del frente interno ruso es la ausencia de esa fortaleza del pasado. La tecnología que creyeron y creímos que tenían los rusos no es la que en verdad está mostrando, por eso retroceden. Y repito, reitero, yo no veo a Estados Unidos, no veo a Reino Unido, no veo a Francia
valiéndose de mercenarios para conseguir una victoria militar. Los puedo creer en objetivos que siempre están por debajo de la manga, al margen del derecho internacional humanitario y del derecho de la guerra, pero en un enfrentamiento de esta naturaleza es evidente que Rusia está muy doblegada, muy vulnerable, y como la vulnerabilidad, la más importante en estos momentos es castrense, es militar, eh, cualquier cosa puede suceder militarmente en las próximas horas en Rusia, si acaso Putin en verdad no ha movido su ajedrez coactivo, coercitivo, al que ya está acostumbrado desde hace algún buen tiempo. Bueno, y finalmente, esta idea de el espacio asiático de China, de construir un eje con Rusia, ¿no? Un eje con Rusia, e incluso con Brasil, se debilita considerablemente por el traspiés de Vladimir Putin que estamos contemplando, ¿no? Como tema final, señor Rodríguez Macar. Yo creo que al ver la reciente reunión de Anthony Blinken, que visita a Xi Jinping, que me hizo recordar el viaje de Henry Kissinger cuando visitó a Mao en 1972, y en el que acuerdan políticamente que no va a ayudar militarmente China a Rusia, está confirmando el estrés militar ruso, la enorme debilidad, que no hay amigos en las relaciones internacionales y las dinámicas del poder, que se debilita ese frente, por supuesto. Los chinos no van a jugar ni van a dar la vida por los rusos jamás. Ellos necesitan, ellos quieren, ellos buscan tener el empoderamiento económico. China en estos momentos no va a entrar en un enfrentamiento con No, Estados y Unidos además no tiene capacidad militar y no China. tiene capacidad militar, es lo que te iba a decir. No Eso es es, lo que tampoco se cree. Y claro, eso Estados Unidos tiene, perdóname, Estados Unidos, a pesar de todo este conjunto sigue, de vectores que ha tenido, sigue siendo el hegemón del planeta, por favor. así es, sigue siendo el ejército romano en tiempos del Imperio de Roma. Yo siempre recuerdo una cifra, creo que China tiene uno o dos portaaviones, ¿no? Pero Sí, Estados Unidos tiene 12, 14 portaaviones, es decir, solo Estados Unidos digamos, tiene capacidad operativa contra todos los ejércitos del planeta. esas diferencias son las que nos permiten decir en el realismo político que Estados Unidos no solamente es el país más rico del mundo, sino además poderoso, que es importante a la hora del análisis de las relaciones internacionales. Y digamos, un asunto final, y estas proyecciones, es un tema ya colateral al que hemos tratado, y estas proyecciones que van cambiando constantemente, ¿no? Hace algunos años se decía que China iba a superar económicamente a Estados Unidos en el 2030. Ahora hay nuevas proyecciones que dicen que lo va a hacer en el 2060 por el problema del endeudamiento de las empresas chinas. Hay problemas en el modelo chino. Esta disputa también es una gran interrogante en cuanto al mediano y largo plazo. Lo es, y yo creo que siempre hay que mirar las cosas con objetividad. Nadie puede negar el crecimiento de China, su nivel exponencial, la franja y la ruta, etcétera. Pero el dominio del planeta, en términos económicos y en términos militares, lo sigue teniendo Estados Unidos de América, mientras el dólar siga adelante, fuerte, importante, más allá de los intentos de poner en la mesa el yuan, el mundo seguirá dominado, manejado, piloteado, como quieran, ¿no es verdad?, por Estados Unidos de América. Seguramente se producirá su decadencia en algún momento de la historia porque es un parte de la ciclicidad de las relaciones internacionales, pero yo coincido contigo, ni en 20, ni en 30, ni en 50 años. Mm. Todavía tiene que pasarle a la historia de la humanidad un proceso, digamos, de inflexión, de punto de quiebre. En No, muchos casos ha sido guerra que produzca un cambio cualitativo de los actores visibles. y además recién vamos a conocer la respuesta del imperio estadounidense, ¿no? El imperio estadounidense está reaccionando, más allá de demócratas y republicanos,
frente al avance chino. Recién vamos a conocer en estos años, van a surgir tecnologías sorprendentes, así como una vez surgió la pólvora, en fin. El mundo es una gran interrogante cuando se trata de estas cosas. Muy agradecido, señor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por estas reflexiones y tenemos que seguir conversando más adelante como solemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Víctor Andrés, muy amable. Buenas tardes. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.